Amados, Dios les bendiga. Gracias por la atención de este día. Vamos a comenzar una vez más el estudio del libro de los Romanos. Este libro es un libro muy importante que pensamos que todo creyente debe dedicarse a estudiar, a leer, a memorizarse, porque es un libro donde que está basado la fe de la madurez de muchos creyentes. Este libro trae unas enseñanzas profundas que realmente nos hace pensar, recapacitar de que debemos de cambiar nuestra vida de la que podemos estar viviendo antes. Vamos a leer versículo 9 y versículo 10 del libro de los Romanos, capítulo 2. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Retribución y angustia. Esto será para su pueblo primeramente, para el pueblo judío, como también para el gentil. Sobre todo ser humano que hace lo malo. El justo juicio de Dios será para aquel que ama hacer lo malo. Por lo contrario, será la gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Aquellos que ponen por obra la palabra de Dios, que se interesan en cumplir la voluntad igualmente primero para su pueblo, los judíos, y luego también para los gentiles. Y tomemos en cuenta de que si a Dios sí le agrada un corazón dócil, humilde, que permite ser enseñado, corregido y perfeccionado en la obediencia. A Dios le encanta las personas que se interesan por agradarle a Dios, buscar la manera, decir, pensar, bueno, ¿será esto correcto del que yo estoy viviendo? ¿Será esto correcto que yo estoy haciendo? Que cada vez nosotros tenemos que hacernos una autoexaminación de la forma de vida que estamos teniendo. El anunciar tanto el castigo como la gloria para el pueblo judío y el gentil, Dios está demostrando que no existe ningún favoritismo para nadie. No hay hijos predilectos, no hay nietos favoritos. Y está dando una enseñanza bien clara. Nombra a su pueblo, los judíos, pero luego dice, también para el gentil. En otras palabras, tanto para la persona que hace lo correcto como para la persona que vive en una vida en desobediencia, hay retribución. De lo malo y de lo bueno. Y esto es una enseñanza que debemos de ponerla en atención. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Clarito. No existe acepción de personas para con Dios. El conocimiento de Dios es infalible. Y su estándar de justicia es inflexible. A veces nosotros tenemos esa forma de hablar y pensamos que porque yo paso 8 días en iglesia, ayuno todos los días, tengo 2-3 horas de oración. Bueno, yo soy maestra de escuela dominical, predico la palabra
y yo pienso que ya yo soy la hija preferida de Dios y todo lo que yo ore y todo lo que yo pida yo me merezco, porque no, nada de eso. Mire cómo dice la palabra del Señor tan clarito, porque no hay acepción de personas para con Dios. Si usted vive una vida que le agrada a Dios, en la voluntad del Señor, se esfuerza por ser obediente, recibirá la retribución. Pero si su vida es de desobediencia, de un genipontismo, que no le preocupa su salvación, no le preocupa dónde usted está enviando su alma, también recibirá el pago. Para Dios no hay acepción de personas, no las hay. Y debemos de poner atención, porque realmente la palabra del Señor nos está advirtiendo. Mire lo que nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 24 y versículo 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Vamos a seguir leyendo el libro de Romanos del versículo 12 y el versículo 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. El hecho de los que sin ley han pecado no los exonera ni los va a salvar del juicio. Serán juzgados delante de la presencia del Señor. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley también serán juzgados. Algunos antiguos rabinos enseñaban que Dios mostraba parcialidad hacia los judíos. Ellos decían, Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra medida. No es así. La palabra del Señor no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que el justo juicio de Dios, tanto al judío, la persona religiosa, puede pensar que está salvo simplemente por el hecho de que tiene la ley. Pero, ¿está viviendo la ley? Las personas serán juzgadas no porque hayan tenido la ley. Es como que si yo le estoy diciendo a usted, yo soy cristiana y yo tengo la mejor Biblia, que a mí me ha costado mucho dinero, y yo tengo la seguridad de como yo tengo una Biblia en cada habitación, y tengo una Biblia en el carro, y tengo una Biblia en donde quiera que yo voy, tengo una Biblia en la cartera, eso a mí me garantiza de que Dios a mí me va a juzgar y de que yo soy una persona justa. No, señora. No, mis amigos. Si yo nunca abro esa Biblia y la leo y veo lo que Dios está diciendo, ¿cómo yo voy a saber de que Dios está hablando a mi vida? El tener Biblias en cada una de mis habitaciones no me garantiza de que yo soy una persona justa ni que estoy viviendo la palabra del Señor. Seré juzgada conforme a lo que yo estoy viviendo, no porque la Biblia tengo en la casa. Dios no me va a decir a mí, es que tú tenías una Biblia en cada habitación y eso a mí me honraba, pero la vida que estaba viviendo le estaba deshonrando.
Entonces el judío pensaba que porque él era conocedor de la Biblia estaba excusado del juicio. La palabra del Señor nos enseña que el judío o la persona religiosa que puede pensar que él es salvo porque tiene la ley, pero no la está viviendo, serán juzgados. Porque no hay excusa. Pecaron, aunque conozcan la Biblia. El juicio por el pecado puede venir con ley o sin ley. No hay escapatoria, no hay excusa. La persona que ha pecado deliberadamente pagará por ello. Y esto explicaré un poquito más. El conocimiento de lo bueno no va a quitar las malas obras. Yo puedo decir que yo conozco la Biblia, que yo me sé de memoria los 10 mandamientos. Pero si mis obras no son de acuerdo a los 10 mandamientos, eso no me excluye del juicio, aunque yo lo conozca. Eso es lo que estamos tratando, lo que Pablo está hablando. Porque mayor conocimiento trae mayor responsabilidad delante de Dios. Los que no recibieron a Cristo como Salvador, en el juicio final tendrán condenación. Recordemos que no son los que oyen la ley o las escrituras, sino son aquellos que ponen por obra y la obedecen la voluntad de Dios. Los que llevan a la práctica las escrituras y se preocupan por su vida espiritual. Ellos serán justificados. Dios juzgará por sus propios valores, no de acuerdo a lo que no saben, sino de acuerdo a lo que saben. En todo pecado voluntario hay desprecio de la voluntad de Dios. Nadie va a decir, yo no lo sabía, no me lo dijeron. Ay, es que somos humanos, es que somos débiles. No, mi amigo, no, Señor. Delante de la presencia del Señor no habrá excusa, no hay acepción de personas. El juicio de Dios es justo y debemos de recordarnos de eso. Versículo 14 y 15 del capítulo 2 de los Romanos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios juzgará a los paganos por sus propias conciencias. Los gentiles no tienen ley escrita de Dios. Ellos no tienen la ley de Moisés. Los gentiles cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Los seres humanos hemos recibido en nuestro ser una cualidad esencial que es nuestra conciencia, la cual nos guía a seguir lo bueno o a seguir lo malo. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10 y versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amados, los judíos menospreciaban a los gentiles porque decían que no tenían conocimiento de la ley. Y se jactaban de ser personas muy elocuentes,
de tener un conocimiento grande de la ley, y eso pensaban ellos que por ser esas personas que tenían la ley, ya habían sido liberados de cualquier clase de juicio. Pablo explica el por qué un gentil puede ser condenado sin ley. Su conciencia, el cual es la obra de la ley escrita en sus corazones. Esto es para condenar o para justificar. Y es que en Dios las cosas son bien claritas. Versículo 16 del libro de Romanos, capítulo 2. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Secretos, cosas escondidas. Nada está escondido o guardado en secreto ante el juez. Y vamos a leer en Hebreos el capítulo 4 y leeremos el 12 y el versículo 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Qué terrible es esto! El libro de Mateo, capítulo 10, versículo 26 dice: Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. También vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Serán abiertos los libros, y todos los secretos serán revelados. Dios guarda un fiel registro de todo lo que hemos pensado, amigos, de todo lo que hemos dicho o habemos hecho. Dios desenmascarará toda intención. Él expondrá los corazones. El Señor descubrirá lo que haya hecho en secreto o a escondidas de los demás. Esa es la norma para el juicio. Muchos dicen, yo soy salvo porque yo soy una persona buena o porque yo me creo ser bueno. Eso no es válido ante la presencia del Señor. Dios juzgará a los que se creen buenos y también juzgará basándose en lo que hizo. Y aquí recordemos que Jesucristo murió públicamente. Jesucristo no murió en una cruz escondido de la humanidad. Él fue crucificado públicamente. Y todo ser humano será puesto en evidencia. Saldrá a la luz los secretos del corazón. Por supuesto, no de las cosas hermosas que ha dicho, sino de los pensamientos inmundos que ha pensado.
amigo oyente, amados, nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos un Salvador. Y si no lo tiene, mi amigo, usted tiene la oportunidad de aceptarlo, de recibirlo, porque de la única manera que usted va a poder ser libre de este juicio, de que Dios va a sacar las cosas escondidas, los secretos, vamos a venir a Cristo. Vamos a entregarle a Él esas cosas. Vamos a entender que lo que la palabra de Dios nos está diciendo, nos está advirtiendo, porque nos ama, porque no quiere, dice la palabra del Señor, que ninguno se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Ahora, amados, desde que nosotros comenzamos el capítulo 2 del libro de Romanos hasta el versículo 16, Pablo está hablando en términos de cosas. Yo voy a explicar un poquito lo que hemos tratado desde el versículo 1 al versículo 16. Un resumen de que vemos que Dios está dando el aviso de que es condenado aquel que se autojustifica, el moralista, el religioso, el que piensa que no comete ningún pecado porque no lo hace públicamente y se justifica a sí mismo. Y también está hablando que este juicio no solamente es para los judíos, sino que también para los gentiles, para la gente pecadora. Dios juzgará no por las cosas buenas, sino por lo malo de lo que cada persona hace. Y podemos ser muy generosos, cariñosos, personas buenas, que pensamos lindo, pero si tenemos chismes, si pensamos mal de los demás y tenemos obras escondidas, igual Dios los va a sacar a la luz. Y así nosotros podemos entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Vamos a leer el versículo 17. Entramos a otra etapa de estudio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. El propósito de Pablo es mostrar a todos los hombres que están condenados y que necesitan un Salvador. Pablo, desde este versículo 17, va a tratar ahora directamente con el pueblo judío, con el religioso, y que en la mayoría se justifican y dicen ser personas justas. Tenemos una cita bíblica en el libro de San Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Aquí habla de la parábola y en realidad yo le doy la cita bíblica para que usted lo lea en su casa. Léalo, aprovéchelo y lo voy a repetir. Lucas capítulo 18 del versículo 9 al 14. Los judíos se jactaban, pero Pablo conocía bien a los judíos. Porque él había pertenecido al judaísmo. Y aquí él sabía que estos judíos se jactaban de su descendencia y de la ley. Ellos se creían personas muy superiores a los demás, porque se decían que tenían una relación muy perfecta con el Señor, con Dios. Y realmente Pablo está diciéndoles que están equivocados,
que esa relación que ellos se jactan no era verdad. Vamos a leer en el San Juan, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 33 al 39. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Aquí había una, digámoslo, contención con esta gente. Ellos se jactaban de que eran descendientes de Abraham, la descendencia de Abraham, y que tenían la ley. Ellos decían que eran del linaje de Abraham. Eran muy orgullosos y se declaraban libres de juicio porque tenían la ley. Y realmente era una religión lo que ellos tenían. Decían que eran superiores, que eran la mejor religión porque Dios se los había dado. Y yo quiero aclarar esto, que el cristianismo no es una religión. El ser cristiano, el evangelio, es una relación personal con Jesús. Y Pablo les está diciendo: ¿te apoyas en la ley? Cosas por las cuales estos judíos se sentían especiales de los demás. Pablo quiere demostrar que la ley no salva a nadie, ni tampoco salva al judío, porque ellos pensaban que estaban libres de juicio. Tenían el orgullo espiritual. Esto verdaderamente es peligroso. Creían estar bien porque tenían la ley escrita de Dios y eran responsables de lo que habían dado. Pero ellos iban a ser juzgados de acuerdo a la ley. Nosotros nos quedamos en este versículo 17 y la próxima semana vamos a continuar con los demás versículos. Aquí vamos a hablar de muchos temas más. Vamos a seguir tratando temas de los cuales el pueblo judío tenía creencias. En el Talmud salían muchas cosas y queremos que debemos aprender, es necesario. Y Pablo quería enseñarnos, no solamente en ese tiempo, sino para nosotros en este tiempo, de que es necesario conocer la voluntad del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nosotros entendemos, comprendemos la verdadera voluntad tuya. El que estemos viviendo una vida agradable a ti.
que seamos aceptos a tu presencia, que reconozcamos que sin ti no podemos, Señor, seguir adelante. Necesitamos tu ayuda, tu dirección. Padre bendito, ayúdanos. Bendiga a todos mis amados amigos, amados. Ayúdelos a seguir adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Dios les bendiga y nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Bye.